Listo, grabando. Ok, el- un temita de agenda muy cortito. Les comenté, hay alguna gente aquí que no vino el sábado, pero les conté que había la coordinadora de esta promoción en Atlántico se comunicó con Gustavo, mi jefe, para comunicarle que había recibido comentarios, digamos, no demasiado positivos del curso, y entonces yo le dije, Gustavo, aprovecho la clase presencial de una vez para preguntar bien y hablar con ellos para que haya un poco más de transparencia y que ojalá todo el mundo esté lo más feliz posible en el curso. Entonces, por transparencia con ustedes, me gustaría que vieran un poco que eso se hizo, no es, que no es invento mío, ahí está. Eh, Tengo los comentarios, esos no los voy a mostrar porque no sé si son para que todo el mundo vea los detalles, pero ahí están los comentarios de las cosas que les gustaban, que no les gustaban. Esto es un poco el balance de opiniones de las notas. Yo normalmente no tengo demasiados problemas de quejas de este tipo, entonces quiero que sepan que me sirve cuando hay cosas que se manifiestan así. No me gusta tanto esto y esto para aprender. Y independientemente de cuál sea la situación, aquí por dicha creo que hay mayoría de gente que es estar contenta, lo cual también me da paz. Hubiera paniqueado un poco más si todo el mundo hubiera puesto 2 y 3, porque no es mi estilo. Mi intención es que todo el mundo aquí se sienta más del lado, si no del 5. Yo entiendo que 5 metodologías de investigación es un curso medio esotérico, así que yo estaría contento con un 4 realmente. Pero los que pusieron 5, buena nota. Y a las personas y a todos los comentarios negativos que pusieron, siento que el asunto de la falta de claridad en fechas era significativo, y espero que nuestra conversación del sábado haya puesto orden en eso. A los que no vinieron el sábado, creo que les podemos ahora contar de nuevo todas las fechas, pero básicamente quedan los avances 2 y 3 de cada curso, y ya quedaron puestas las fechas más o menos a dónde van. Si en ese tema de las fechas hubiera todavía algún descontento, mándenme un mensaje de Telegram y profe, porfa, póngale fecha a esto porque me estresa no saber cuándo es, y con mucho gusto la ponemos. La otra cosa que ahora viendo que están Vladimir, Eric y compañía, que dijimos es, porque estaban preocupados los demás, tal vez ustedes también, el curso va bien, el curso tiene las fechas a donde yo me imaginé que estaban. No las adelanto todas porque a veces alguna cosa se adelanta o se atrasa, entonces para respetar que cada grupo se mueva, digamos, a un ritmo sin un deadline aquí en la nuca, no las pongo. Pero el producto final, creo que Gabriela fue que preguntó por la rúbrica, cómo se evaluaba el producto final. Hasta eso está en el aire, dependiendo qué tanto avancemos de aquí a final de semestre. Puede ser más un documento, puede ser más una presentación. Por cosas así es que no lo comunico todo desde el principio, porque si no quedamos amarrados a un enunciado que a veces puede ser cajonero para bien o para mal. Pero en todo caso, de verdad, con esto de las fechas, si hubiera algún problema adicional, avísenme y lo ponemos en orden. La otra cosa que vi, y lo vi en positivo y lo vi en negativo, entonces aquí no sé muy bien qué hacer, es con esto de traer charlas a la clase. Lo pensé así desde el principio de semestre, porque me imaginé que metodología era un curso donde les venía bien simplemente ver presentaciones, cómo presentan la gente que está más avanzada en el programa, cómo se presenta una revisión de literatura, cómo se presenta una propuesta, cosas así. Yo creo que yo le veo ganancia a que lo hagan, a que ustedes lo vean. Y hay gente que lo valora, pero también hay gente que le molesta. Entonces, eso creo que en el futuro podemos, por ahora no he comprometido ninguna, digamos, a decir sí o sí venga este día. Si les parece bien, podemos comentarlo con un par de semanas de anticipación, a ver si le ven valor, y podemos hasta votar, si consideran conveniente. Si no, pues simplemente lo hacemos en otro horario, y los invitaré a todos y todas para que si a alguien sí le siguen gustando, pues se conecte a esa hora y la vea. Hasta ahora creo que viendo las respuestas con transparencia, esas son digamos, los puntos de acción que yo me dejo. Y en general, más allá de esta encuesta, lo que sí me gustaría que supieran es que sus reclamos serán tomados en cuenta de forma responsable. Tienen todo el derecho a quejarse porque están pagando por un producto, y si el producto no les gusta, no siempre se puede cambiar. Los cursos son así y uno se frustra. Yo no puedo simplemente prometerles no va a haber más tareas, por ejemplo, o no va a haber más exámenes. Hay cosas que hay que hacer, y el nivel del curso es el que es, y hay que ponerle. Uno se metió a maestría, se embarcó de alguna forma porque hay que sufrir. Pero por lo menos que sepan que la intención del posgrado es escuchar esas cosas,
y van a ser comunicadas al profe, así como me las han comunicado a mí. Yo se las he comunicado a los profes de otros cursos de doctorado y les he dicho, por lo menos pregunten a ver cómo está la cosa para tomar alguna medida. Entonces, si en el futuro les vuelve a pasar, espero que esta experiencia les enseñe a seguirlo haciendo sin miedo. No, no hay ningún problema con comunicar estas cosas y de verdad que en nuestro posgrado de la sede de Rodrigo Facio valoramos mucho esta participación con ustedes en Guapiles y lo que queremos es tenerlos contentos sin cambiar los cursos en exceso, ¿no? El curso es el que es y hay cosas que no se pueden tocar, pero nos interesa que estén satisfechos y satisfechas. Entonces, por favor, síganlo haciendo si esto vuelve a pasar, ya sea o con Gustavo o con la coordinadora o directamente conmigo, porque yo prometo escuchar quejas tranquilamente y decir, esto lo puedo atender, esto no, esto sí, esto no, y así me muevo siempre. ¿Algo más que quieran decir de esto, aprovechando que estamos así hablando a corazón abierto? Ya, profe, la verdad, yo por mi parte, por lo menos lo que son las charlas, lo que estaba escuchando de que si como que hay como una división, por mi parte, yo, digamos, dando mi punto de vista, yo siento que, y es obvio hasta cierto punto, cuando no es un tema que le interese a uno, hay ciertas charlas que aburren. Entonces, Claro, siempre claro. va a pasar con todo, pero yo siento que sí se aprende bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sigo con la muchacha que llegó de doctorado, el mostrar la presentación, el sacar el tiempo de mostrar el Excel, el explicar cómo lo hizo y demás, es donde eso lo ayuda a uno, o por lo menos el que puso atención y puso a capturar ciertos pasos, lo ayuda a adelantar y decir, ah, pucha, y esto me puede servir o me puede ser un poco más organizado en la hora de yo buscar si buenas noches. El ser más organizado, buscar y no rebuscar y estar leyendo y leyendo lo que ya leí, sino tomar ciertos apuntes en un Excel, ver dónde se comparan entre todos y ya sacar las cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que con ese tipo de charlas uno aprende y a mí me gusta en realidad ese tipo de charlas. De que algunas son aburridas, esa es la prueba, ¿verdad? Con ciertas. Sí, sí, sí. Este, Tal vez en donde yo puedo dar mi opinión es como está diferido o están opiniones diferentes entre la clase, tal vez sería como reducir el tiempo, digamos, es que ya una charla, 1 hora y media, Sí, es ahí que sí algunos digo, se pucha, pasaron, muy esa no era pesado. mi intención, Eh, sí. Yo dije, les voy a dar tiempo libre y la mayoría de gente habla media hora y algunos se pasaron. Eso tiene toda la razón. Sí, pero digamos, de mi parte, yo siento que sí se aprende, si ya virtualmente es más difícil, pero si ya llega alguien, se sienta, pone atención y apunta lo que ve llamativo o pregunta, ahí se les saca el jugo a las charlas. Es donde yo siento que sí son necesarias, por lo menos son necesarias porque yo digo que son necesarias para no toparse uno con malas experiencias al final. Ya cuando uno va a exponer el desafío, además, por lo menos a mí, en base a la experiencia con la tesina en bachillerato, yo pasé por el embarrijo de malas experiencias. Entonces, el tener ese tipo de charlas, el tener ese tipo de comentarios de otros profesores que son los tutores de ellos, si no mal entiendo, o los profesores de ellos propios de doctorado, y ahí sirve para ver diferentes opiniones, tanto las suyas como las de ellos. Entonces, ah, bueno, aquí coinciden las opiniones, esto lo puedo tomar o algo así. Entonces yo siento que según los que lo hayan visto negativo, yo siento que es un mal necesario. Ujú. Si verlo un punto de vista, digamos, así dando como mi opinión. No, no sé los demás cómo piensan al respecto de eso. Gracias, Tomás. Toma nota del tiempo, sobre todo eso. Yo también esperaba que fuera más corto y poder discutirlas al terminar la clase y de repente se había acabado la clase. Eso espero que no me vuelva a pasar. A los que llegaron tarde, estaba compartiendo un poco los resultados de, de la, en- de la encuestita que les pasé el sábado, sobre todo para transmitir que si esto vuelve a pasar, será atendido nuevamente. Al posgrado le interesa escuchar la opinión de sus estudiantes y ahorita tienen un director que es muy responsable en ese sentido y que no tiene ningún temor en ir a enfrentar al profesor y decirle, mira, me dijeron esto y esto, para que lo consideres, que fue lo que hizo Gustavo conmigo y por eso yo decidí pasar la encuesta. Así que siéntanse en libertad de volverlo a hacer cuando lo consideren necesario, ya sea hablando con la coordinadora en Guapiles o con Gustavo o conmigo directamente o con su profe de turno. Todos estaremos apuntados a ver qué se puede hacer. Ok, si no hay más discusión de esto, la otra cosa que quería que hiciéramos hoy
de esto no tenía como un video pregrabado. A veces siento que los videos son más prácticos para que cada quien lo vea a su ritmo y lo pueden ver 3 veces si quieren. Pero bueno, en la versión sincrónica también creo que funciona. La parte de metodología en la parte de investigación primaria. En la secundaria creo que la metodología es un poco lo que ya hicieron en la presentación pasada, la idea de búsqueda, criterios de aceptación, toda esa cosa. Pero en la primaria muchas veces pasa que necesitamos un marco de trabajo que justifique por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Hay una primera parte que ya pasaron en la primera exposición de trabajo relacionado, de decir cuál es el problema, todo eso está bien. Pero en la metodología llegó la hora de decir cómo voy a dar respuesta a mi pregunta de investigación, cuáles son la serie de pasos que voy a hacer y por qué los voy a hacer así. Y ahí normalmente, ahora sí puedo decirlo muy transparentemente, nuestro posgrado es bastante estricto metodológicamente. Se espera que la gente pueda justificar por qué su muestra es esa y no esta, por qué hizo 100 corridas y no 50, por qué usó ese algoritmo y no otro, cómo se aseguró que no hubiera sesgo, cómo se aseguró que no hubiera ruido, todas esas cosas. Entonces, hay hay técnicas puntuales de cosas de metodología que uno suele ver como análisis cuantitativo, como análisis cualitativo, otras técnicas de recolección de datos que no sé si conocen como estas de shadowing, ¿verdad? Andar siguiendo a una persona en su trabajo para ver qué hace, focus groups, entrevistas, encuestas. Hay una tonelada de cosas, pero todas esas son técnicas de recolección de datos que normalmente vienen justificadas por una cosa un poco más macro y un poco más grande. Si empezaron a ver el video de la actividad que tenía prevista para la vez pasada, para que se entretuvieran antes de la clase, vieron lo de la cebolla, tal vez, que entonces la primera, la parte de más afuera es si uno es positivista o si uno es pragmatista o cosas así. Esa parte es una opción, esa famosa cebolla. Y de la que les voy a contar hoy, que no sé si han escuchado alguna vez, que es más cercana al mundo ingenieril, es una cosa que se llama ciencias del diseño. ¿Les suena? A mí me suena, pero nunca lo he aplicado. Para una nueva. Voy a buscar la presentación. Para esto sí hay presentación, entonces. Ah, bueno, esa es otra cosa que leí, que les habría gustado un poco más de clases así con presentacioncita. Podemos hacerlo yo en general. He llegado a sentir virtualmente que hacer esto en virtualidad cuesta un poco y que le va mejor al estudiante que sea un video grabado con las cosas para que lo puedan ver a su ritmo. Entonces creo que alterno entre alguna cosa sincrónica y con videos, pero de esto no tenía video, pero tomaré nota que por clase haya algún pedacito de la clase que tenga así orden tipo PowerPoint y la cosa. Entonces hoy hay un poco de eso también. Espero que les ayude. Ya llegó la presentación. Ya llegó, ya llegó. Aquí está. Meta. Y no sé, es que se me hizo zoom. Compartir. Aquí está. Compartir. Ok, ahora sí. Entonces, ciencias del diseño es algo así más o menos como esa cebolla. Es un marco metodológico donde uno puede entonces para una propuesta de TEFIA o cualquier propuesta de trabajo en un artículo corto, investigación primaria, decir, yo me voy a pegar a la metodología de ciencias del diseño. ¿Ok? Eso a eso se refiere por un marco. Y comenzamos diciendo que una cosa es lo que ustedes hagan realmente, lo que ustedes implementen o su trabajo de campo, que ya hemos dicho varias veces. Otra cosa es lo que uno escribe en sus reportes, en su artículo o compañía. Eso está sobre todo pensado para tesis. Y otra cosa es lo que ustedes descubren de camino. Entonces, entre el trabajo, lo que se reporta y el nuevo conocimiento, está el ciclo sobre el cual se basa esto de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, por qué es importante tener un método, sobre todo para que se aseguren que este trabajo que están haciendo les genera conocimiento nuevo y que a la hora de reportarlo, este conocimiento tenga validez? En algún momento
cuando hablamos de las clases que no estaban siendo, de las presentaciones de TFIAS que no estaban siendo grabadas, si recuerdan a Francisco hablando de las cosas de gases, de calidad de aire y esas cosas, muchas veces las preguntas eran, pero si usted solo recopiló datos un día, ¿cómo sabe que eso es válido? ¿Cómo sabe que los fines de semana o cuando hay menos carros eso no sube o baja? Eh, cómo estás seguro de que con un solo día de datos ya puede sacar esa información? ¿Cómo está seguro de si no era crítico el aire acondicionado o no? Si no hizo pruebas con y sin aire o con y sin puerta abierta. Ese tipo de preguntas así medio incómodas vienen de cuando uno entre aquí, aquí y aquí hizo algo raro. Puede ser que no lo reportó, que sí lo hizo, pero se le olvidó contarlo metodológicamente bien. Puede ser que no lo hizo del todo y entonces hace falta. O puede ser que con lo que hizo realmente no puede sacar las conclusiones que cree que está sacando. Entonces, les cuento esto ahorita un poco en la línea de lo que ya les vengo diciendo, que se aseguren de que ahora que van a empezar a trabajar más de campo, digamos, a programar, a hacer encuestas, a hacer su chatbot y compañía, se aseguren que estas dos cosas están alineadas. Tienen que tratar de hacer trabajo que les permita de alguna forma responder a la pregunta de investigación que tenían, generando conocimiento nuevo. Entonces, la pregunta de investigación, que puede ir cambiando, pero que tiene que estar en sus cabezas, es ¿qué es lo que quiero saber yo? Y si la metodología que estoy siguiendo, la implementación, los experimentos, las variables que escogí, con quién decidí hablar, todo ese tipo de cosas, me están realmente ayudando a generar conocimiento que tenga sentido y que sea válido. Ya no puede, en esta maestría no pueden simplemente tener una idea loca y decir, yo creo que eso funciona más o menos así, pum, y ese es mi capítulo de conclusiones. Tiene que ser algo más validado que eso. Entonces, el, ¿por qué es importante tener un método? En algún lugar está siempre el ejemplo de entrenar para una maratón. Si una persona se pone a entrenar para una maratón solita, las probabilidades de que se lesione son bien altas. Me uno a esa lista. Suele ser una de esas cosas suficientemente complejas como para decir, usted debería tener una serie de pasos a seguir bien ordenaditos, no pasarse en esto, tener reglas, no recupere sesiones, coma bien, duerma bien, lo que sea. Esas cosas las da la metodología. Y en este caso más académico, ese nivel de guía permite que se hagan las preguntas correctas, que entiendan mejor el problema y que planifiquen lo que viene. Esto es lo que más me importa, que en este punto que van a empezar a hacer trabajo de campo se aseguren que el trabajo de campo es útil para lo que de verdad quieren hacer, que no haya ruido en que están haciendo un montón de trabajo para la interfaz gráfica o cosas así. Ahora, ¿por qué ciencias del diseño? Viene opuesto, digamos, o como una técnica diferente a a lo que históricamente ha sido el mundo de ciencias naturales, que este creo que lo conocemos todos un poco mejor. Las ciencias naturales, la mayoría de experimentos se basan en obtener conocimiento observando cosas. Solo se observa porque no se toca el mundo, no se cambia lo que hay, simplemente se hacen suficientes observaciones y se trata de construir teoría a partir de ahí. Entonces yo me hago una pregunta, voy a observar los datos y trato de contestar a esa pregunta. Nosotros no venimos de ese mundo. Difícilmente la motivación de alguien aquí sea solo observar cosas y tratar de convertirlo en una teoría. Es mucho más común que seamos problem orientado por problemas. ¿Algún problema tienen ustedes en su empresa? ¿Algún problema han visto que no funciona bien? O bien, también es cierto que puedo tener alguna pregunta que me causa así como un gusanito de querer investigar. Pongo el ejemplo de los chicos de pregrado que este semestre les gustaría saber, no sé si ustedes saben qué es el Google Copilot. Suena. Sí, 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 pero Google Copilot, Google lo vende, perdón, Google, GitHub, perdón, cierto, de GitHub, estoy bateando. Es de GitHub, sí. Microsoft. De GitHub. De sí, GitHub, no, es de Microsoft. de Microsoft se llama GitHub, diferente. GitHub es de Microsoft igual, entonces Exacto. sí. Ajá. Bueno, sí, es cierto, es cierto. En todo caso, este Copilot en la página lo venden como tu peer programmer de inteligencia artificial, your AI peer programmer, ¿cierto? Y cuando uno ha en algún momento escuchado de las técnicas de programación en pares, entonces puede preguntarse, bueno, está bien, yo sé que hace Copilot, me tira un montón de código, es más rápido encontrando cosas, pero eso se compara con la calidad de código que yo puedo generar si estoy trabajando con alguien a la par que me está viendo.
Y eso creo que es una pregunta válida. Y hay artículos que lo han tratado de resolver y en mayor o menor medida. Pero esta es una dirección diferente. Esto sí es algo de, usted dice que usted es un peer programmer. Yo quiero comprobar si usted lo es o no lo es, por ejemplo. O otro ejemplo, casi como más orientado, no tanto a un problema, sino a querer saber algo, es otro grupo está haciendo cosas de si las tecnologías como Uber y compañía mejorarían el servicio si ofrecieran descuento usando bien social. Usted va para un hospital o usted está en la calle con lluvia y sin paraguas, entonces usted como que necesita ayuda y necesita que ojalá no le cancelen el viaje, a pesar de que es muy cerca. Pero entonces, para que no le cancelen el viaje, hay que subsidiar al chofer, porque tampoco queremos que el chofer salga perdiendo. Entonces, págale un poco más a ese chofer y abarate el resto no, perdón, haga lo demás un poco más caro para que la balanza no se pierda, ¿no? Para mantener el equilibrio de ganar, ganar para todo el mundo. Pero eso también es como una pregunta de ¿eso funcionará? ¿Tendrá sentido? Entonces, ese es un mundo donde sigue siendo un mundo de preguntas, pero la gran mayoría de veces nos orientamos por problemas. Queremos resolver un problema y entonces ahora la investigación ya no está tratando de generar un conocimiento con base en la observación, porque sí, lo que queremos es introducir ese famoso artefacto del que he hablado un montón de veces para ver si la introducción de esa cosa tecnológica resuelve el problema. Y francamente, antes de ciencias del diseño no hay ninguna otra técnica así metodológica, un marco completo con todas las series de reglas y cosas que hay que tomar en cuenta que permitiera evaluar el impacto de un artefacto tecnológico en un entorno. Básicamente no hay ninguna otra. Entonces, lo más común es que uno en cosas de compu se termine casando con algo parecido a ciencias del diseño. Tal vez no el elefante completo, porque como van a ver ahorita es bastante amplio, pero sí con la esencia de hay un artefacto y en el diseño de ese artefacto genero conocimiento. ¿A qué me refiero con artefacto? Software, hardware, un proceso, servicios, métodos, técnicas, cualquier cosa que ustedes digan, yo creé algo que es tecnológico. Eso es, es un artefacto. ¿Alguna pregunta? La segunda palabra, tal vez un poquito menos importante en el contexto de investigaciones cortas como un artículo o incluso un TFIE, pero bastante importante dentro del concepto total de ciencias del diseño, es que tiene que haber un contexto. A ver si está el dibujito por aquí o no, todavía no ha llegado. El, la investigación casi siempre viene patrocinada por alguien, la de verdad, la grandota. Hay alguien en algún lugar que tiene o una pregunta o un problema y entonces le paga a gente de una universidad para que sus estudiantes de doctorado o de maestría les ayuden a resolver eso. Esa gente que paga cosas son lo que llaman los stakeholders, son los dueños del negocio y entonces tienen un interés muy particular y cambia un poco la forma en que hasta ahora ustedes han hecho investigación conmigo. Ustedes cada semana cambian de tema, yo a nadie he regañado por cambiar de tema porque no tengo yo ningún interés personal en que ustedes cumplan con lo que me prometieron la semana anterior. Pero cuando ya hay stakeholders en cuenta, es más difícil que ustedes lleguen diciendo, pero, querido stakeholder, íbamos a hacer eso, pero eso la verdad es que está como muy complicado, mejor hagamos esto otro. Y el stakeholder va a decir, no, pero eso no es lo que yo quería. Yo quiero que usted dé respuesta a eso que yo le pregunté. Entonces, esta metodología incluye bastantes pasos para simplemente verificar por todo el tiempo que el artefacto está respondiendo a las necesidades del contexto. Es stakeholders por un lado y segundo, a quién le van a aplicar el artefacto, si es a gente, si es a un producto, a un proceso. Entonces, ¿en dónde van a medir el impacto de ese artefacto? Esa es otra cosa que uno normalmente define con claridad. Y eso sí, recordando que lo más importante de su investigación no es tanto el artefacto en sí, sino el conocimiento adquirido. Esto que teníamos aquí, su artefacto está aquí, pero en la implementación y en el diseño y en ver cómo esto afecta al contexto, debería generar esto que está aquí, conocimiento nuevo. Entonces, esto importa más que esto. Si su artefacto es chivisísima, pero no genera conocimiento nuevo, difícilmente le sirve para algo así como
como un TEFIA, perdón. Y entonces vamos a dos tipos de preguntas, y esto creo que es útil que ustedes sepan en cuál de las dos categorías están en lo que queda del semestre, no porque me tengan que decir sí o sí, pero porque ayuda a tomar decisiones más adelante. Una cosa es una pregunta de conocimiento y otra cosa es un problema de diseño. El, el problema de diseño es, por ejemplo, diseñar un algoritmo que reconozca actividad humana con base en un acelerómetro. Eso porque ustedes saben que alguien en un hospital, por ejemplo, les ponen una banda y al revés, saben que, y esto me ha pasado, alguna conversación con alguna persona del sector de salud diciendo nos cuesta mucho monitorear cuáles son las camas que están libres. El problema de los hospitales número uno es la falta de campo. Siempre están llenos. Entonces, saber que una cama se liberó, si se hace en papel, pasa como por 5 oficinas, usted le avisa a tal, 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 y al final, un día después me entero que ya había una cama donde yo hubiera podido meter un paciente más. Eso por experiencia de algún proyecto anterior. Entonces, si todo el mundo tiene una pulsera y entonces yo me entero que esta persona ya salió, inmediatamente significa que su cama quedó libre. Eso es una cosa que yo podría decir, tengo un problema de asignación de camas y quiero probar si con un wristband eh, puedo resolver el problema. Pero ven que en esta dirección, cuando es un problema y no una cosa de conocimiento, lo que quieren es echar a andar un artefacto de algo, lo que sea, es una combinación entre la banda que le ponen y las cosas de red y el procesamiento donde sea que esté, y lo echan a andar y la experimentación va a ser algo así como, me sirvió. O sea, yo de verdad me doy cuenta cuando alguien se fue para poder decir esa cama está libre en tiempo más corto de lo que tenía antes. Ese es el camino de un problema de diseño. Y la otra dirección es más en la dirección de conocimiento de si es factible para pacientes en un grupo por edades de ponerse esa famosa banda. Ahí no hay un problema tan claro. Ahí ustedes simplemente quieren saber si esto también funciona, por ejemplo, con personas entre 60 y 80 años. A ver si lo logran o si sistemáticamente se lo quitan o se les moja y se les cae. O con niños no funciona porque la muerden y entonces deja de funcionar. Ese tipo de cosas ya no vienen de un problema claro, sino de una necesidad de ustedes de saber algo nuevo. Y entonces la pregunta va en esa línea. Es una pregunta que genera conocimiento. ¿Me siguen? ¿Preguntas hasta aquí? Ahí vamos bien. Yo tengo Ok. una pregunta, profe. Entonces, ¿por qué es importante esto? Nada más ahorita para que Profe, entiendan un poco ahí. mejor qué técnicas de recolección de datos funcionan mejor. Aquí hay digamos, un resumencillo de lo que estaba diciendo ahora. Tomás, dale. No, que Eric también iba a decir algo, pero creo que casi no se lo escuchó mucho. Ahora se escucha mejor. Sí, creo Ah, que sí, ahora Ahora se sí. perdón, escucha no un te poco. escuché, Eric. Ahora sí. Sí, sí. Gracias, Fijo Tomás. que lo tenía muy largo. Ujú. Profe, yo quería preguntarte, digamos, sobre esas preguntas de conocimiento. Por ejemplo, ¿tienen que generar algo que sea positivo? Por ejemplo, si generan resultados negativos, ¿sería factible aplicar, digamos, para algún artículo o algo así? ¿A qué te refieres con conocimiento negativo? Que no funcione, por ejemplo, que no sea factible, digamos, aplicar eso que dijo anteriormente para los señores mayores o así. Sí, dependiendo del escenario, sí. En compu, a ver, creo que aquí puedo estar hablando fuera de los límites de mi conocimiento, pero estoy repitiendo algo que ya me ha dicho gente antes más capacitada que yo. Compu es una ciencia bastante joven. Entonces, casi siempre hay oportunidades de mejora en todo lado. No estamos en un punto, digamos, como la matemática, que tiene muchos, muchos, muchos más años hacia atrás de estudio. Entonces, en compu, para un artículo, yo no he visto mucho que, que la contribución principal del artículo sea decir que algo no funciona. Sí es conocimiento válido y aquí a veces hay que separar artículo de TEFIA. Por ejemplo, TEFIA es un marco más amplio de discusión donde uno puede contar lo bueno y lo malo. En un TEFIA sí es enriquecedor decir, probé esto y no sirvió, probé esto y no sirvió, probé esto y no sirvió, probé esto y no sirvió. Simplemente para que el que viene después sepa. Eso es válido. Pero casi siempre tiene que haber al menos algo que uno diga, eso por lo menos está cerca de lo anterior.
siempre y cuando entonces, como no estás con una contribución que de verdad mejore muchas cosas, tengas, por ejemplo, una parte metodológica bien hecha, que la implementación sea suficientemente compleja. Pero yo trataría en los TEFIAS de que uno proponga algo que es por lo menos igual de bueno con lo anterior, pero que tal vez es más barato, más fácil de usar, más usable, lo que sea. La documentación de cosas que no sirven es útil, pero no vende tanto. Vuelvo a lo de matemática, a veces en mate sí, a veces en ciencias más básicas es bueno saber que tal cosa no funciona para que alguien más no lo intente y si lo consideran conocimiento importante. Entiendo. Gracias. ¿Está bien? Entonces, volviendo a esto, cuando es un problema de diseño, andamos buscando un cambio en el mundo real. Y vean que esto es diferente a todo lo que decía antes de ciencias naturales, porque en ciencias naturales uno no cambia el mundo real, uno lo observa nada más. Aquí sí hay un artefacto y sí lo van a echar a andar en una empresa, en un entorno, en un caso de uso, para ver, para saber si teniendo eso ejecutándose la cosa mejora. Y la solución es un diseño. El, es un artefacto de algo, es un producto, es un software. Y ustedes saben bien que en este escenario es difícil que haya una solución única. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de programarlo. Y entonces lo que se evalúa es simplemente si esa solución en particular, según las necesidades de los stakeholders, funciona. Y aquí es importante ir aclarando entonces que vean que este tipo de cosas de un artefacto que resuelve un problema en una instancia muy particular tiene toda la pinta de caso de uso y esas cosas porque solo necesitan que en un entorno más preciso se resuelva algo. No es una verdad absoluta. Ustedes no van a decir, mira, porque en mi empresa este proceso de robotización sirvió, significa que va a servir en todo lado. No, no funcionamos así en compu. Pero nos damos por satisfechos de que en el entorno donde ustedes lo diseñaron y lo planificaron, ahí sí sirvió. En cambio, las preguntas de conocimiento a veces son un poco más, son un poco más amplias. Aquí no necesariamente se cambia el mundo, o sí, si dijimos ahora con lo del wristband, pero la respuesta es una propuesta. Sí sirve en este caso, pero no en este, ta, ta, ta. Y aquí no hay tantos artefactos posibles. Como era una pregunta, la respuesta tiene que ser esa, ¿funciona o no funciona? No, no hay más que eso. Entonces andamos más en búsqueda como de la verdad. Es una cosa un poquito más filosófica. Y en este caso, vamos a ver después, normalmente las capturas de datos necesitan ser un poco más abiertas. Este es el mundo de la investigación cualitativa, de las encuestas, de las entrevistas, de los grupos focales, del shadowing, de observation, las cosas donde ustedes pueden estar en el entorno, capturar información y después procesarla porque necesitan de ese procesamiento sacar conclusiones de cuál es la verdad detrás de todo eso. En cambio, en el lado izquierdo están más las cosas numéricas, estadísticas. ¿Alguien aquí ha llevado alguna vez un curso de diseño de experimentos? Si se lo, No, Yo no. si se lo topan en algún momento de su posgrado o tienen alguna oportunidad de llevarlo, yo sugeriría que lo hagan. Diseño de experimentos es chiva en que uno aprende a validar estadísticamente teorías. La hipótesis es esta y vamos a ver con esos datos si eso es estadísticamente correcto o no. Y a veces no lo es y significa que no hay una separación estadística entre una media y la otra, por ejemplo. Esto es más este mundo. Tengo una teoría, vamos a ver si los números me respaldan o no. Entonces, en las próximas 2 o 3 semanas, creo que les conviene no, en este curso tal vez no es tan obligatorio, no nos vamos a poner súper estrictos metodológicamente porque cuando la cosa está empezando, como les pasó con la revisión de literatura, es difícil ser preciso a la primera. Primero hay que equivocarse suficientes veces, así que en el marco del curso equivocarse es aceptable. Pero cuando uno ya se va acercando a su verdadera propuesta de TEFIA, creo que tiene que poder enmarcarse en una o la otra para justificar lo que venga después, es que sus capturas de datos tengan sentido con cuál era su punto de partida entre estos dos escenarios. El- entonces, y aquí simplemente a veces hay que tener cuidado. Creo que habíamos hablado en algún momento si tenía sentido una pregunta de investigación y un objetivo a la vez, ¿verdad? A veces no hace falta hacer las dos cosas. En el primer caso,
diseñar un algoritmo que reconozca actividad humana, eso, como vimos antes, es un buen ejemplo es un buen ejemplo de problema de diseño. Tengo una situación y quiero ver si mi artefacto la resuelve adecuadamente o no. En cambio, esta de abajo está medio mal. ¿Cuál es un algoritmo que puede reconocer actividad humana? Pues, pues sí van a decir este, pero, pero, pero ¿cómo saben que es el único o que ese es el que funciona mejor? Si se metieron en una cosa de búsqueda de verdad, no puede ser ese el camino necesariamente. Entonces, dependiendo de lo que tengan, a veces es mejor quedarse con una pregunta de investigación y a veces es mejor plantear un problema de diseño. Dicho esto, siéntanse en libertad a partir de ahora que ya aprendimos de preguntas de investigación y cosas así, de migrar a un escenario más de este tipo, donde lo que tienen es un problema. Tengo tal problema y entonces yo me voy a poner como meta algo que se parece más a un objetivo. Esto parece más a un objetivo general, un objetivo específico, ya no tanto una pregunta de investigación. ¿Ok? Y lo siguiente con esto es el famoso ciclo del diseño. Esta parte de investigación del problema, vean que aquí está planteado, así como les dije que de Prisma agarrábamos los pedacitos que nos interesaban, de ciencias del diseño también, esta parte de cuáles son los stakeholders y cuáles son sus objetivos, eso a ustedes no les aplica porque están en un entorno más libre donde no tienen verdaderamente stakeholders, pero tienen que saber por lo menos cuál es su meta. El plantearse un problema de diseño o una pregunta de investigación, sí se tiene que respetar. No pueden, al llegar aquí al treatment design, hacer mil cosas que no tengan sentido con el verdadero problema que querían resolver. Entonces, que se enmarquen ustedes mismos en un problema de diseño o en una pregunta de investigación, eso sí se los recomiendo encarecidamente. Y de aquí para acá, entonces vean que esto ya se parece un poco a lo que ustedes han estado haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Qué es lo que de verdad me va a garantizar que eso me resuelve el problema? Y esto ya es metodología. Si ustedes me plantearon en la introducción que tenían como problema qué sé yo, en el caso de Flor y de Trisha, tal vez no está tan documentado, pero supongamos que lograron documentar en algún momento anterior que la gente estaba cansada con el proceso de prematrícula presencial, entonces ahora viene el chatbot a resolver un problema. No es tanto una pregunta de quiero saber si les gusta. No, tengo un problema. El sistema anterior no funciona para un carajo porque toma 3 días y es demasiado pesado y hay que desplazarse y mojarse, lo que sea. Entonces quiero ver si esto otro resuelve el problema. Pero entonces en los requerimientos debería venir algo de tipo que estos requerimientos de verdad garanticen que están resolviendo lo anterior y no requerimientos que no tengan nada que ver con el problema que se quería resolver. Ese amarre es el que hay que saber hacer. Y esto de si hay soluciones existentes, en eso creo que ustedes ya son especialistas. Llevan todo el semestre haciendo trabajo relacionado en esto. Creo que eso check a que eso ya lo saben hacer. Pero ven que entre estos dos ya deberían ser capaces de empezar a decir, ok, ahora sí voy a diseñar un artefacto porque ya entendí bien mi problema, que es algo que tal vez tienen que revisitarse ahorita ustedes mismos. Trabajo relacionado que ya todo el mundo me convenció, están en todas. Pero ¿cuál es exactamente el problema que quieren resolver? Si es un problema, bien, ¿cuál es? Y si es más un deseo de conocimiento, ¿cuál es esa pregunta? Es tal vez la primera pregunta cuando ya terminemos esta parte sincrónica de decir, bueno, ¿en cuál de los dos zapatos estoy yo? Para saber de ahí en adelante qué hago. Y después viene entonces la parte de la validación del, de este artefacto. Le dicen tratamiento, entonces creo que ya lo han leído en cosas de Pico, es esa cosa que cambiamos en el entorno para saber si tiene sentido o no. Entonces, ¿cuáles son los efectos del artefacto? ¿Cuál es perdón, el trade-off? ¿Cómo se dice trade-off en español? Eh, balance, no sé. ¿Qué gano y qué pierdo, verdad? Y otra vez, si estos efectos regresan a esto. Cuál era su problema? ¿Cuáles eran sus requerimientos? Y regresar a si esto tenía sentido. Esto es clave ahora que le van a entrar a la metodología. En cada momento que tengan alguna decisión metodológica que tomar, tiene que ver con cuál era mi problema. Para que cuando de verdad tengan resultados,
para que este efecto satisfaga los requerimientos, tienen que haber planificado el experimento lo suficientemente bien para que aquí realmente tenga que ver con esto y no, por ejemplo, qué sé yo, que volviendo a lo de los chatbots, que ustedes hagan un experimento de cuánto tiempo tarda la persona en el proceso de matrícula. No importa tanto, ¿verdad? No importa si son 30 segundos o 40 segundos, si la comparación era con ir en persona a hacer todo el trámite. Entonces tiene que ser más bien una entrevista con la gente que lo usó para decir qué ventajas le ve a esto, qué extraña del modelo anterior, cosas así. Un escenario de ese tipo se acerca más a que se habían planteado originalmente. Queremos ver si esto le resuelve el problema a la gente. Entonces, vean que todos estos pasos se amarran en la metodología y por eso insisto en qué es lo que quiere hacer, cuál es su pregunta, para que diseñe bien su artefacto y diseñe bien sus experimentos para que al llegar aquí, lo que sea su resultado final, faltando un par de semanas para que se acabe el semestre, realmente sean útiles. ¿Ok? Eso es lo más clave ahorita de la planificación. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. La última parte es la implementación. Eso nunca nos toca, porque esto es poner las cosas en producción y, y creo que en materia académica no llegamos ahí. A lo más que ustedes van a hacer es hacer experimentos para decir esto parece que funciona. Si alguien me empieza a hablar en su tefía que de verdad lo quiere echar a andar, por ejemplo, que Yorhani me diga yo quiero ir al INA a hacer esto, le diré hágalo, pero hágalo después de haberse graduado. Porque lo que esté haciendo aquí de puesta en producción no es no tiene nada que ver con la pregunta original. Ahora sería más si la persona después de Giorgiani quiere hacer una tesis más en cosas de ingeniería industrial y quiere ver si las trabas políticas eh, impiden que una cosa así se pueda hacer o si se necesita alguna mejora política en algún proceso para que la parte tecnológica se eche a andar, ¿no? Entonces ahí más bien entra en otro ciclo de averiguar qué es lo que habría que hacer para que esto se ponga en producción. Pero nunca es parte de una cosa académica que las cosas queden corriendo en producción del todo. Esto por si soñaban que de su tefía saliera algo en producción, olvídense un poco de eso, háganlo primero durante su tefía, gradúense y después afuera de su vida académica ven a ver cómo lo echan a andar en su empresa o o en su negocio propio o lo que sea. Porque esta parte de implementación tiene cosas sumamente complejas que ustedes conocen de cuando han puesto en producción cosas que no tienen mucho que ver con el resto de generación de conocimiento que estaba hasta aquí. Y por último, acuérdense de esto. Esto es re clave. Les hablé ya de la posibilidad de que tengan una especie de diario. No. Si si ustedes empiezan a crear artefactos, es posible, no digo resolver pulgas, porque pulgas es simplemente que uno tiró una línea de código mal. Pero, por ejemplo, si están usando un clasificador y empiezan a probar con diferentes valores de algún hiperparámetro de las épocas o qué sé yo, y ven que el resultado de repente fue mejor que el anterior, ahí, tal vez sin haber llegado al punto de la experimentación, pero eh, tratando de hacer un mejor clasificador, es posible que ya tengan un poquito más de conocimiento. Entonces, en esta base de conocimiento, ustedes pueden decir, mira, no lo tengo evaluado todavía, así que no ha entrado al conocimiento. Tal vez es un paso previo, pero está aquí en los límites de esa puerta de conocimiento, decir, parece funcionar mejor con épocas entre tal y tal valor, o parece funcionar mejor si solo tenemos un árbol de decisión de profundidad de 3 o 4 y lo van dejando aquí como en una posible lista de cosas que tal vez haya que explorar un poco más hasta que puedan hacer una validación total y decir, ok, ahora sí, eso sí es conocimiento, digamos, justificado. Pero hay un ir y venir entre lo que ustedes tuiquean para que su artefacto funcione mejor y lo que están aprendiendo. Y a veces a uno se le va como estudiante la emoción en quedarse del lado del diseño del artefacto y probar y probar y probar combinaciones y no termina de documentar el montón de cosas que está aprendiendo como parte de ese diseño. Esto es ciencias del diseño. Yo diseño y al diseñar aprendo, valido y genero conocimiento nuevo y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar y vuelvo a empezar. Entonces, la moraleja de hoy es
Primero, lo que dije antes, asegúrense que cuando estén trabajando en su artefacto y esos experimentos, de verdad eso les permita dar una respuesta a su pregunta de investigación o así su problema de diseño realmente se resolvió. Y la segunda es ya a la hora de implementar el trabajo de campo, tener presente este ciclo y por eso decía una especie de diario. Vayan anotando las cosas que ustedes consideren que esto puede haber sido un pedacito de conocimiento que vale la pena explorar. O bien ustedes en par como usted fía, o como el que venga después, se lo dan de trabajo futuro. Creemos que aquí hay algo, entre. ¿Todo de acuerdo? Profe, sí, Sí. para eso tengo una consulta. Este, ¿esa especie de diario o digamos como una bitácora de lo que se va haciendo y demás se puede agregar de cierta forma resumida o un cuadro en la investigación para decir, vean, de este y de esta otra forma hay resultados, pero probando esta otra llegó un resultado a ser muy bueno, por lo tanto, qué sé yo, se recomienda tal cosa, pero digamos a nivel ya escrito como tal en la investigación, o es más como, ok, vamos a dar un antecedente de lo que sucedió, digamos, no tanto como parte, lo que quiero saber es si puede servir como parte del antecedente de lo que se fue practicando o haciendo, o como parte de la respuesta a la pregunta. Ujú. No sé en qué sección iría. En mi experiencia, estás proponiendo algo que es más cercano a los documentos de tesis y de tefía, y en los artículos no tanto. Ya te voy a decir por qué. En una diferencia significativa entre esas dos cosas, entre escribir el TEFIA y escribir algún artículo como parte del TEFIA, es que en el TEFIA el comité quiere saber cuál fue tu camino completo en búsqueda de conocimiento. Y entonces la respuesta a lo que estás preguntando, en mi opinión, es más en la metodología. Extrañamente, no es ni antecedentes ni resultados. Porque resultados solo te enfocas en lo que sí validaste estadísticamente o como sea que hayas hecho. Pero en la parte metodológica, este ciclo que va para allá, problemas y artefactos y conocimiento, realmente hasta se termina manifestando en alguna imagen. Es, y es una de las quejas que también pasó con Francisco, el de la calidad de aire y y las series de tiempo, era que lo hizo todo un poco lineal. Fue, capturó datos, escogió tres algoritmos, probó y ¡jum! Eso es lo que decía el documento. Y resulta que uno le empieza a preguntar y le dice, pero ¿no probaste un poco con otros sensores? Y te dice, sí, claro, probé con este, con este, con este, y los descarté por tal y tal razón. Ves que ahí ya hay un ciclo, ya las cosas, ya me devolví una vez, ok, selección de sensores. Voy al algoritmo. No, me faltan datos. Me devuelvo a sensores. Escojo otros sensores nuevos. Vuelvo a probar. Cambio el algoritmo. Vuelvo a los sensores. Hay esa parte cíclica del proceso que a ustedes les ha pasado. Vean si no tienen ciclos ya en su búsqueda de tema. ¿Cuántas veces no han vuelto, profe? Esta es mi nueva pregunta de investigación. Sí, pero no, y otra vez, que llevan tres, cuatro, cinco preguntas. Ya dieron cinco vueltitas. Solo que en este escenario pues, están un poco más enmarcados en algo más formal como ciencias del diseño. Pero eso a veces en la metodología tiene sentido contarlo. No todo. No, o sea, la parte de batir barro sin saber qué estaban haciendo no hace falta contarlo. Pero a veces ya dentro del diseño del algoritmo sí puede ser, mira, probé esto, fracasé rotundamente, por ahí no es. Un poco lo que decía Eric de documentar por dónde no es. En un TEFIA sí se puede hacer. Después entonces cambié totalmente los datos y ahora hice esto. Y eso funcionó un poco mejor y entonces me quedé con los datos, pero no con el clasificador y entonces terminé en aquello. Ese camino en la metodología normalmente sí se documenta y al jurado le gusta porque transmite un proceso menos lineal, un proceso más de en serio búsqueda de conocimiento, de quebrarse la cabeza, que es en sí, digamos, muy parecido al proceso de vida de intentar fallar, intentar fallar, y lo que le dicen a uno siempre, ¿verdad? Que el carajo de Facebook no estaba haciendo su primera empresa, ya Facebook era, no sé, varios intentos, y antes había ido aprendiendo cómo era la cosa y ¡pum! Con Facebook la pegó, pero esas cosas no es como que uno cuente la historia del tipo y diga, me inventé Facebook y ya está. Tiene años y años de intentos. Aquí esta metodología, que la metodología transmita eso que estás diciendo, donde que hubo intentos, 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 está bien. En el artículo no, porque en el artículo no hay tanto campo y a la gente no le interesa tanto la historia de vida.
Simplemente se documenta cuál es el caso que funcionó bien, cómo lo implementaste, cómo lo evaluaste y ya está. Se va más al grano. Te contesté. Sí, 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 sí. Perdón si fue mucho hablar. No. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿No? Ok. El, recursos que pueden ser útiles aquí. El, hay hay varios autores que han escrito libros de ciencias del diseño. No es un solo libro, son varios. Yo me quedo con dos. Hay uno, este Design Science Methodology, que es de este autor que se llama Roel Wieringa. Y hay otro libro que también les voy a subir a mediación por si en algún momento tienen curiosidad de aprender esto con más detalle. Eh, de este autor tiene aquí una lista de videos completos, va pasito a pasito explicando las diferentes cosas. En mi opinión, con lo que les acabo de contar aquí ya tienen para el curso, no necesitamos que se formen extra ustedes por su cuenta en ciencias del diseño, pero como es algo chivo, es algo que les puede ayudar mucho en su proceso de TEFIA, si quieren profesionalizarse en eso, aquí está una lista de videos. Aquí está una explicación por un profe de una universidad que simplemente hizo un resumen en un blog de Design Science para sus propios estudiantes. Y aquí hay una presentación, un PPT, digamos, del mismo autor que estaba aquí. Entonces, si quieren entender mejor la versión de Rod Wieringa, este link están bien. Si quieren un resumen cortito que se lee en 40 minutos, este de aquí. Creería que esos son tres recursos que pueden usar cuando necesiten refrescar algo de ciencias del diseño o aprender algo nuevo o lo que sea. Y la presentación llega hasta aquí. Así que primero atiendo preguntas y si no, después les cuento qué más hacer. Pero ¿Preguntas? respecto a una parte que estaba viendo ahí, la división que estaba haciendo sobre las preguntas de diseño y las otras preguntas de, The knowledge. ajá, del conocimiento. Eso se puede decir que una investigación corta se va más para las preguntas de diseño y una investigación secundaria, en este caso como la revisión de literatura, casi que tiende más a lo que es la de conocimiento, porque usted tiene que basarse en hechos que encontró previamente. Vamos, sé que estamos hablando de la investigación primaria, que se puede dividir en alguna de las dos para ver y demás, pero yo viendo esas dos comparaciones, me sonó como que la investigación corta tiende, en ciertos casos, a ser más de pregunta de diseño y la revisión de literatura más de pregunta de conocimiento. No sé si ahí estoy un Mm, poco enredado también. puede ser. Yo creo que a mí sí se me ocurren investigaciones primarias que tengan más que ver como el knowledge, como la que les dije de programación en pares contra Copilot. Ahí no hay ningún problema. No es que estás tratando de resolver algo en particular, sino que querés comparar las dos técnicas a ver si te genera una mejor calidad de código, por ejemplo. Ahí eso ya tiene más pinta de pregunta de conocimiento. Entonces, de fijo si es posible hacer investigación primaria que incorpore preguntas de conocimiento. Pero es cierto que en compu es más común la línea de problemas de diseño. Ahora, con las revisiones de literatura no me había puesto a pensar cómo aplica ciencia del diseño ahí. Mm, voy a pensarlo y me quedo maquinándolo un rato y cuando se me ocurra la respuesta te digo, porque no sé si asocio más la revisión de literatura que calza más con conocimiento, tenés razón, porque no, como no tiene artefacto, es difícil decir que una revisión de literatura te resuelva un problema, ¿verdad? Tendría que hacer algo y no lo hace. Eh, creo que suena sano decir que en la mayoría de los casos, si no todos, tenés preguntas que son más de tipo eh, conocimiento. Sí, 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 buena pregunta.
Ok. ¿Qué más? Ok, entonces hagamos algún par de cosas de logística antes de decirles en qué me gustaría que se pongan a trabajar ahorita. Buscar mi cronograma. ¿Se ve el Google Calendar? Sí, sí. Sí, Sí. Sí, Ok, hay una cosa que les puedo decir desde ya para que organicen un poco mejor su tiempo. Este, esta clase en la semana del 6 al 8 aquí estoy en Medellín, yo, presentando un artículo en Latincom. Entonces, esta clase del 6, un poco lo que le decía a Flor el sábado, hay un momento del semestre donde les viene bien no tener clase, digamos, y ese momento empieza ya, ahora que ya escucharon de ciencias del diseño y que ya pueden dedicarse a enmarcar su trabajo bien y hacer el trabajo de campo lo más eficientemente que puedan, tener una clase libre creo que les conviene porque a mí para lo único que me necesitan es para hacerme preguntas si quieren 10 15 minutos de coaching. Entonces, esta clase de aquí, como yo voy a estar de viaje y no sé a qué horas voy a estar en esa conferencia o lo que sea, es mejor anotarla desde ahora como que no hay y entonces usamos para reemplazar la que ya hicimos el sábado, por ejemplo. Entonces anoten que el 6 no tenemos clase y que les queda el espacio para trabajar en su trabajo de campo, que es a lo que se tienen que dedicar de lleno en estos días que vienen. ¿Suena? Listo. Está bien, profe. perfecto. Y esta perfecto. de aquí, la de la próxima semana que viene el 30, aquí creo que es más un asunto de que estamos en el límite de si alguien necesita un pedacito de información, sobre todo de cómo va a hacer su recolección de datos. Como les dije, hay mucha cosa diferente, muchas técnicas, desde cosas más conocidas como diseño de experimentos normales, digamos, podemos hablar del diseño clásico, de cuáles son los factores de diseño, cuáles son los factores de ruido, los factores fijos, cuál es la salida, pero también hay cosas más raras como lo que les dije de shadowing y observación, que son como más humanas. Si alguien tal vez en su investigación quiere usar el mago de Oz, no sé si saben qué es como cuando uno al público le hace creer que algo está pasando, pero en el fondo es que hay alguien escondido detrás de la tarima haciendo los clics correctos para que el entorno haga lo que tiene que hacer. Depende mucho de lo que quieran hacer. Entonces, ahí hablar un poquito de todas creo que no tiene mucho sentido, porque entonces no da tiempo de meterse en ninguna profundidad. Yo preferiría que sea como por voluntad de alguien que diga, yo he visto que eso me sirve, entonces podemos entrarle. Y si nadie se decide por ninguna, entonces más bien hacemos una tanda completa de coaching, como hemos hecho antes. Si empezamos más temprano, nos da tal vez para 15 minutos por persona, para hablar con todos, validando cómo les fue con lo que les voy a dejar ahorita y que estén mejor encaminados. Pero un poco para decir que estas dos clases son, ahora sí, las que, las que pedía a gritos Flor de no me deje tareas y no me dé clases para poder trabajar, son estas dos. Y por eso las tenía reservadas para este momento del semestre, que es donde más trabajo de implementación tienen ustedes por hacer, digamos. Para que cuando vayan saliendo de por aquí, ya, ya ya tengamos, ya puedan haber implementado cosas. Y la otra cosa que no he validado, pero supongo que esas también calzan con las semanas de entrega de, de lo que decíamos, ¿verdad? Metodología y compañía.
Entonces, como no queremos nada presencial y no creo que valga la pena en este momento del semestre tener a todo el mundo viendo presentaciones de todo, vamos a convertir estas dos entregas en simplemente grabar un video y después vemos cómo dedicamos alguna clase o algún espacio a que entre todos nos demos feedbacks de esos videos. Pero para que ahorita se preocupen solo por hacer y que no haya un montón de cosas o la nalga en clase aquí. Prefiero que tengan ese espacio para ustedes. Pero ese 30 de octubre, ¿ah? Sí, esto 30 todavía es octubre y el 6 ya noviembre. Ah, bueno, perfecto. O Hay que ver. una pregunta que no entendí. ¿Ese 30 entonces tampoco habría clases o nada más simplemente la tarea? Ahí me pregunto qué. En esa sería más, como les dije, una especie de lo que ustedes consideren que necesitan. Porque vean que viendo la pizarrita que teníamos la vez pasada, habíamos quedado en, ¿cuáles son las fechas de entrega en las que quedamos? Dijimos 29 más que 29 es 30, ¿verdad? Estábamos corridos un día ese día. Sí, yo estaba con que la clase es martes, pero no son miércoles. Entonces, ese 30 ese 30 de octubre, que debería ser su entrega del avance 2 del, de la parte de primaria, pueden simplemente reunirse un poquito conmigo para verificar si lo que tienen pensado tiene sentido y ya, siguen adelante. Y el resto de la clase se dedican a trabajar. Necesitan más tiempo para trabajar ahorita que otra cosa. Ok, entendí. ¿Ok? Entonces, básicamente consideren esas dos clases un poco más a la libre y son dos clases donde había entregable. Entonces, podemos revisitar el enunciado a ver si decía presentación en clase, lo cambiamos por una entrega de video y así usan su rato ustedes en vez de echarse la presentación de todo el mundo porque lo acabamos de hacer y no vale la pena hacerlo tan pegado todo. Ok, eso lo terminamos de formalizar por chat si quieren después con enunciados claros para cada clase para que sepan en qué están. Ahora sí, volviendo a que ya escucharon lo de ciencias del diseño y ya pueden darle un banderazo a su, a su trabajo de campo, tal vez ya venían haciendo, pero ahora de una forma más ordenada, como hago yo para compartir pizarra aquí, ¿verdad? Me voy a mostrar aquí. Ok, hay diferentes, ¿se ve la pizarra? Sí, Hay diferentes cosas que pueden ir haciendo para, digamos, para organizar su trabajo metodológico. Casi siempre puede decir capítulo si es una propuesta de TEFIA o el TEFIA final, o bien una sección si es un artículo corto, la metodología debería, acuérdense que la meta principal es explicar cómo van a dar respuesta o a su problema de diseño o a su pregunta de investigación. A eso van. Entonces, casi siempre tiene que haber dos partes. Hay una parte de implementación, que es exactamente lo que van a hacer, y hay una segunda parte de validación. ¿De acuerdo? En la parte de implementación y en ambas me gustaría tratar de, por ahora, además de que lo vayan pensando, que vayan teniendo claridad de cómo van a hacer esto gráficamente para que no sea pura prosa, porque echarse una metodología entera pura prosa es un desastre. Cuesta mucho entender después qué hicieron. Entonces, esto no es para todo el mundo porque no todo el mundo tiene un artefacto tan claro, pero si tienen, por ejemplo, un clasificador, un programita que hace algo, la descripción de su artefacto es algo que pueden tratar de hacer desde ahora. Entonces, ¿qué es exactamente su artefacto? Y casi siempre la descripción de un artefacto responde a algo que puede ser considerado una caja negra que hace algo y que tiene entradas y que tiene salidas. ¿Ok?
cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de su artefacto, es algo que sería sano, que antes de echar a andar código ya sepan exactamente a qué van. Porque si no tienen claro qué entra y qué sale de su artefacto, no tienen, no tienen el resto claro, no saben qué experimentos van a hacer, no saben qué evaluación van a hacer. Entonces, eso es algo que ya deberían tener. Si es algo más social, por ejemplo, Giorhandi con su uso de ChatGPT con estudiantes, puede que aquí haya dos partes, ¿no? Una parte solo de artefacto de mi entrada es este prompt y la salida es un texto, pero que vas a hacer varios de esos y que esta otra mitad de salida sea más como la parte experimental. Eso, si no está claro que para el caso de ustedes sea una sola caja negra con entradas y salidas, se sientan conmigo a validar cómo, cómo lo pueden hacer. Pero en todo caso, a ese artefacto, como les dije al principio, hay que evaluar el efecto que tiene en un contexto. Entonces, ¿qué van a hacer de validación? Y entonces aquí puede ser un experimento, puede ser, como dijimos ahora, eh, puede ser con entrevistas. Y entonces, si van a hacer entrevistas, aquí hay varias preguntas. ¿A quién? ¿Qué le van a preguntar? ¿Cuándo? En el montón de preguntitas que empiezan a surgir dependiendo de lo que uno quiere hacer. Y si no es entrevista, tal vez es encuesta, porque es más masivo y es más barato de conseguir. Entonces, en las encuestas igual, ¿cuál es la pregunta? ¿A quién se la van a hacer? ¿Cuándo la van a pasar? ¿A través de cómo la van a distribuir? ¿Saben si tienen suficientes personas? Aquí hay bastante trabajo que es más sano hacerlo antes de tirar código que después, porque si no tiran código, y después dicen, mira, todo eso no me sirve para el experimento que yo tenía planeado. Entonces, paso número uno, voy a cambiar de color aquí. ¿Para dónde hago eso? No sé cómo se hace eso. Bueno, no importa. Entonces, paso número uno, ahí ya está, me volví a eso. Aquí, ya está. Paso número uno, traten de conseguirse este dibujito de su artefacto. Paso número dos, ¿cuáles van a ser sus actividades de validación? Y paso número tres, aparte de todo esto, traten de construir un cuadrito donde tengan las siguientes columnas. Decisión. Híjole, lo escribí al revés. Ya no sé cómo escribir decisión, pero escribí en el lápiz. ¿Cómo se escribe decisión? Cuando lo vi escrito en lápiz, sentí que me enredé totalmente con la C y la S y me dio vergüenza como todo. Decisión, Ah, se consejo. justificación. Vean que aquí hay un montón de decisiones que van a tener que tomar entre su artefacto, por qué esta entrada y por qué esta salida, por qué ese clasificador y no otro, por qué ese dataset, por qué esta empresa, por qué tal problema. Todos esos son decisiones de decir, voy a usar este dataset, voy a usar esta entrada, esta variable sí la voy a usar o no, voy a dejar los hiperparámetros fijos o los voy a cambiar, voy a delimitar la profundidad del árbol de decisión o no. Hay un montón. Y para cada una de esas, ¿por qué? ¿Por qué lo tomé así? Y la decisión más típica es porque hay otros artículos que lo hacen igual y yo no me voy a inventar el agua tibia, pero también puede ser por un asunto de factibilidad, porque es la empresa en la que trabajo y son los únicos datos que tengo a mano, así que con eso son. Y eso nos lleva siempre a una tercera columna que es limitación. ¿Cuáles son las limitaciones que conllevan apegarnos a la decisión que acaban de tomar? Para tener humildad y poder en algún momento del documento de la investigación corta decir, tenemos tal y tal y tal alcance y esto no lo podemos hacer porque la muestra no es suficientemente grande o esto no lo podemos hacer porque no había adolescentes en la muestra, lo que sea. Pero que tengan claro desde ahora en dónde se están, digamos, metiendo en un problema por hacer algo que tiene limitaciones demasiado significativas. Tal vez para algunas está bien aceptarlas, para otras hay que decir, hay que cambiar alguna cosa. Pero es mejor que lo sepan ustedes. Esos son los tres productos
a llenar para que la metodología vaya teniendo sentido. ¿Me siguen? Le tomamos un pantallazo a eso para documentar. Sí, profe, Sí, pero ahí tengo una pregunta con la parte de validación. ¿La primera cuál era? Se me olvidó el es- XP. esto y implementación. Ah, aquí, experimento. Experimento. Oh, ok. Con respecto a la parte de experimento, ¿cómo sería el experimento en sí? Quiero decir, de ahí usted puede hacer la implementación del, llamémosle un modelo, por así decirlo, modelo, chatbot, lo que sea. Hace el dibujo ahí en la implementación. Y en la validación, el experimento sería la ejecución del modelo en sí. No, estamos en la metodología. En la metodología ustedes todavía no corren nada, para decirlo así en términos bien gallopinto. Es Ajá. la planificación de qué es lo que van a hacer. Ah, ok, la validación sería en el Es, caso del experimento, lo que se va a ir paso por paso validando y demás, digamos, para, hablando de la parte de experimento de validación, se va a realizar un modelo de tal tipo. Para medir si el modelo es bueno o no, se van a utilizar tales métricas. Si se va a utilizar dataset o se va a utilizar dataset, o hablando tal características que tenga el mismo, documentación o algo así, digamos, esa ajá. sería la metodología de los pasos de... Exacto. Ah, Y ok, ya que ya. estás ahí, si en serio, si estás en modo clasificadores y compañía, tenés que poder decir también si cuánto porcentaje vas a usar de entrenamiento y cuánto de prueba. Si vas a hacer cross validation, cuántas corridas vas a hacer de eso para que no sea una sola y poder hacer como algún promedio o cosas por el estilo. Que hay bastante detalle en convencer a una persona que, por ejemplo, a su profe cuando tengan profes de Machine Learning o alguno de ella que entiende mejor el tema, tienen que convencerlo que la parte de validación es suficientemente robusta. Si uno solo dice, ese es el dataset y lo voy a correr así nomás, probablemente la persona va a decir, y tiene que preprocesar los datos. Ya se fijó si hay clases desbalanceadas, tienen que hacer oversampling o tienen que hacer alguna cosa para, para unir dos tipos de clases. Todo ese tipo de cosas van aquí. Y cuando uno ya lo explicó suficientemente bien, convence al lector de que ahora sí ya lo pensó todo. Y si no, entonces aparecen preguntas como esta que acabo de decir. Si nadie me hace un estudio previo de cuántas instancias tienen en cada clase, yo lo primero que voy a decir es si esa cosa está balanceada o no. Y una metodología bien hecha te va contestando todas esas preguntas una por una. Sí. Ok, gracias. Sí. Y afuera de esto no hace falta sacarle pantallazo, porque no es la clase de hoy, pero un poco en la línea de la pregunta de Tomás de si para esto se corren cosas. No, no se corren cosas y por eso es que sí son capaces de presentar algo de aquí a la próxima semana, porque es básicamente presentar esto. O sea, esto es su metodología. Si lo piensan con cariño, deberían tratar la próxima semana de llegar a algo lo más pensadito posible y tampoco es un avance súper pesado. Es irme convenciendo a mí de que la dirección en la que van tiene sentido. Cuando uno termina la metodología en el documento, ahora sí, después de eso vienen los resultados. Entonces, si lo ven cronológicamente, uno primero se fumó la metodología para entender qué iba a hacer. Cuando ya tuvo la metodología clara, echó a andar las cosas. Y aquí hay una implementación. Cuando ya tienen las cosas hechas, después entonces hace sus experimentos tres. Y cuando ya llegó a resultados es porque ahora sí ya corrió cosas, ya tiene datos y dedica la sección de resultados a organizar todo esto en grafiquitos y análisis y compañía. Pero la metodología en sí, por eso la propuesta de TEFIA se termina en la metodología. Es la última sección, además de cronograma y esas ñañadas. Porque se supone que en ese punto todavía no han hecho nada, solo han planificado. No siempre es así, pero el documento en sí solo transmite que ustedes le cuentan al lector qué es lo que van a hacer. Y ya. ¿Ok? Profe, una consulta. No me quedó muy claro en la parte de validación. ¿Sería experimentación y los otros dos puntos que son?
más que I son O. Aquí era ENT es entrevista, ENC es encuesta y puede haber más cosas. Puede haber grupo focal, puede haber lo que necesiten, digamos. Ok, Lo puse perfecto. como ejemplo de que depende de cada contexto qué es lo que quieran hacer ustedes. Ok, copiado, profe. ¿Vale? El, dado que la próxima clase, yo prefiero, esta entrega que viene no es tan gorda, no vale tantos puntos. Yo prefiero que la hagan pronto para que tengan feedback y que puedan ahora sí empezar a trabajar en Avance 3 porque Avance 3 es el de verdad. Es como el último mes, ahora sí ya entendió qué está haciendo. Ahora la mitad de la nota es el Avance 3 digamos. Entonces yo prefiero que esto ocurra antes de Latincom para que no reciban feedback de esto hasta mediados de noviembre, que ya va a ser demasiado tarde para hacer trabajo de campo. Entonces mantengamos esto para la próxima semana y lo único que tienen que, si nos dedicamos a que hablen conmigo grupo por grupo, puede ser público, ¿no? Si alguien quiere escuchar las presentaciones de los demás, todo bien, pero me interesa solo una por una darles feedback. Imagínense que es esto, o sea, resolver esto. Explíqueme bien su implementación, explíqueme bien su validación y justifique alguna de estas, o esté listo para justificarlas y yo les haré preguntas a ver si ya la contemplaron o no, digamos. Y con esto damos por cerrada ese avance 2 de que metodológicamente ya tienen un poco más claro de para dónde van. Profe, Sí, en en la etapa 3 o bueno, en el paso 3 lo último es que limitación o qué era eso. limitación, sí, aquí. Ok, ok, ok. Profe, vieras que no me quedó muy claro el tema de las fechas. Ok, este avance sería para la otra semana, ¿cierto? Sí. La que sigue, más bien no habría clases. Es que en la siguiente creo que si uno, no sé, creo que no estabas el sábado, pero la siguiente cae la, el avance 2 de la otra, de la investigación secundaria. Que Ok, eso, sería después de la otra semana. sí, esa en la que no estoy, pero esa para ese día simplemente suben un videito o algo. Ah, ok, ok. Y después de eso sería la segunda entrega, ¿cierto? La segunda entrega son esas dos. La próxima semana y la siguiente tienen la entrega 2 de cada una. Y Ah, después de ok. eso ya no entregan nada hasta final de semestre, que digamos es la entrega oficial grande de cada producto. Puede que en el camino nos apoyemos en tareas cortas para obligarlos a avanzar en algo concreto, pero ya entregables de los que dan miedo, digamos, avance X, solo la última semana de clase los dos, digamos. Ok. Vi que en el calendario decía 29 de noviembre, última clase. Ese sería el día de la presentación. Creo que hay una clase más, creo que si uno cuenta semanas, la primera de diciembre todavía es una clase. Yo la puse para ese día pensando en una clase presencial para poder tener buen feedback y que hicieran una presentación virtual la última. Pero como ahora las clases presenciales ya no están tan claras porque son sábados, puede que haya que hacer un poco mejor la logística de cuando nos vemos presencial. Pero puedes suponer que las entregas son en esas 2 semanas, en la última de noviembre y la primera de diciembre. Sí. Ok, ok. Eso les deja todo este mes sin entregas intermedias y simplemente hacer su trabajo de campo y tratar de hacer la validación más completa que les dé tiempo y ya, se acaba el semestre. Profe, pregunta con la justificación esta del recuadro. ¿Esa justificación es diferente a la justificación de la investigación como tal? Sí, eso va Digamos, fila del por fila, por así. qué. Esto es por qué usé el dataset 21. No se estoy bateando. Porque X y Y artículos usan el 21 y parece ser el más común. Tuanes, ya está. O porque es el único que encontré que tiene que ver con diseases de plantas. Tuanes. Y ahí vas, Ah, ok. una cosa a la vez. El- Probablemente o sea, si uno se pone de abogado del diablo, esto se llena de filas, porque hay un montón de decisiones que están siendo tomadas en todo esto, ¿verdad? ¿Por qué su variable de entrada es tal? ¿Por qué la métrica es tal? ¿Por qué F1 score y no precisión o exactitud? Ese tipo de cosas. Todas esas son alguna decisión y esto probablemente no va en el documento final como un cuadro. La metodología no suele presentarse así. Esto es un ejercicio aterrizado para ustedes para que se cuestionen absolutamente todo lo que están a punto de hacer. Y cuando ya estén todas las justificaciones claras, poder decir, ok, en su metodología
no parece haber demasiado peligro de ruido o de algo que no tenga demasiada validez, digamos. Ok, ahora sí me quedó claro. Suena. Ok, los dejo trabajar porque no hay mucho más que explicar. Y como esto es de entrega para la próxima semana, entonces no tienen demasiado tiempo de feedback en el medio. Si me necesitan en el transcurso de esta misma clase, simplemente me llaman. Vuelven a entrar a la sala o algo. Estoy disponible todo lo que dure la noche para que puedan, si logran avanzar lo suficiente hoy, por lo menos con 6 o 7 decisiones o con su dibujo de artefacto o algo y lo pueden dejar visto desde ahora, pues mejor. Así la próxima semana ya tuvieron alguna ronda de retroalimentación. Y evidentemente, entre semana, si necesitan mandarme algo, pues también, porque ahorita no es como que tenemos una clase entera la próxima vez para decirles cómo van ni nada. Puede ser un trabajo de aquí para la próxima semana y ya está. Suena. Profe, yo ¿Está solo me bien? gustaría como pedirle un favor. No sé si es posible en mediación o algún lugar agregar todas estas fechas que nos mencionó ahora, Sí, está de bien. la, para tenerlas como más presentes. Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Y los que no estuvieron el sábado, creo que Olger, no sé si Eric está aquí, también lo veo toda la lista, Olger, Vladimir, Eric, y creo que Raimi, podemos quedarnos un toquecito si quieren un poquito más de detalles de cualquier cosa que hayamos hablado el sábado, pero creo que ya hice un resumen, sí. Pero me sirve que se queden un poco también para hacer logística de presentaciones que están pendientes de hacer. Ok. Ok. ¿De Entonces, si acuerdo? quieren se desconectan, los demás se quedan y cualquier cosa que me necesiten, nos volvemos a juntar en la sala, pues no hace falta tenerla abierto todo este rato. Bueno, Suena. profe, profe. Nos vemos, Bueno, gente. pues, Gracias. chao.